Sean Diddy Combs, famoso rapero estadounidense, se encuentra en medio de un proceso legal en Nueva York, Estados Unidos, luego de que el pasado 16 de septiembre fuera detenido y acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y promover la prostitución, motivo por el cual se decretó su encarcelamiento mientras se realiza el juicio, reportó la agencia AFP. Mientras tanto, en redes sociales el interés de los internautas se ha volcado en gran parte a conocer el nombre de las celebridades de alto nivel que han participado en eventos y fiestas que organizaba Diddy Combs y que se rumora había excesos y lujos que eran conocidas como fiestas blancas. Ahora, una fotógrafa de celebridades de nombre Selma Fonseca dio a conocer en el programa El Gordo y la Flaca que ella cubrió dichos eventos por más de 20 años y reveló una lista de nuevos nombres de celebridades que habrían acudido a las escalofriantes fiestas de Sean Diddy Combs. ¿Qué celebridades aparecen en la nueva lista de asistentes a las fiestas de Diddy Combs? Durante su intervención en el programa El Gordo y la Flaca, la fotógrafa Selma Fonseca reveló nombres y fotografías de algunas celebridades que asistieron a las fiestas de Sean Diddy Combs pero que ya era públicamente conocido, entre ellos Chris Brown, Leonardo DiCaprio, Mary J. Blige, Mariah Carey, Jennifer López, Aretha Franklin, Amber Rose. Sin embargo, la lista de celebridades que supuestamente asistían a las fiestas de Sean Combs ha ido creciendo, pues la fotógrafa compartió algunas imágenes de famosos como David Beckham, Sienna Miller, Paris Hilton y Tommy Lee disfrutando del evento organizado por Puff Diddy, como también es conocido. David Beckham, Ashton Kutcher, Steve Stoute, Jay-Z, Usher, Victoria Beckham, Tommy Lee, Sienna Miller, Tracee Ellis Ross, Naomi Campbell, Kim Porter, Demi Moore, Paris Hilton. ¿Cómo eran las fiestas de Puff Daddy? Antes de las freak of parties, las reuniones que P. Diddy supuestamente sostenía alejado del ojo público con varias personas, el rapero organizaba a otro tipo de fiestas llamadas white parties, o fiestas blancas que se celebraban en el Día del Trabajo en Estados Unidos ocurrido el primer lunes de septiembre. En las white parties era requisito obligatorio vestir de blanco, de lo contrario no los dejaban ingresar. Se dice que estas fiestas se llevaron a cabo con invitados como Jay-Z, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, amigo cercano a Diddy, Shakira, Mariah Carey e incluso Ashton Kutcher le ayudó a organizarla en 2019 como una fiesta de recaudación de fondos contra la malaria. Luego de un tiempo, las fiestas se convirtieron en freak of parties. De acuerdo con algunas fuentes, el rapero organizaba estas fiestas en lugares muy lujosos como su casa o su avión privado donde supuestamente consumir en sustancias. Tras el registro que las autoridades hicieron en la casa de Sean Combs, se encontraron más de 1000 botellas de aceite para bebé. En una entrevista con Conan O'Brien, Diddy aseguró entre risas que parte importante de sus fiestas era bloquear las entradas y apagar el aire acondicionado para que todos comenzaran a sudar. Necesitas alcoholes, agua, cerrar las puertas con seguro, está un poco denso, pero escúchame, necesitas mucho calor. No necesitas aire acondicionado porque el calor disipa el alcohol y también te hace sentir más cómodo y relajado, además te hace sudar bien. De acuerdo con TMZ, en este tipo de fiestas se podía ver a mujeres en columpios y otras sin ropa arriba de las mesas y con comida sobre ellas y una cama gigante. ¿Cuándo inicia el juicio contra el rapero Diddy Combs? El juicio contra el rapero y productor Sean Diddy Combs por tráfico sexual arrancará el 5 de mayo del 2025 en Nueva York y se espera que se extienda durante un mes, aunque la Fiscalía Federal advirtió de que podría prolongarse porque podrían presentar más cargos contra el artista de hip hop. Combs, que fue arrestado el pasado 16 de septiembre en Nueva York y permanece en prisión sin derecho a fianza, tuvo hoy su primera audiencia, tras ser detenido, ante el juez Arun Subramanian en la Corte Federal para el Distrito Sur en Manhattan, donde será juzgado por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, por los que se declaró no culpable. La fiscal del caso Emily Johnson dijo al juez que el pasado marzo también se envió una citación a la compañía de Combs, Combs Global, que todavía está entregando registros a la fiscalía. Los abogados del rapero presentaron una moción esta semana en la que piden una audiencia acusando al gobierno de haber filtrado a los medios de un video en el que golpeaba y pateaba a su exnovia, la cantante de R&B Cassie, en el pasillo de un hotel en 2016, lo que según la defensa, ha sido altamente perjudicial para su cliente porque puede influir en los miembros del jurado del caso y privarle de un juicio justo. Vestido con una camisa y unos pantalones claros arrugados, Combs saludó a su madre y a sus hijos al entrar en la sala, antes de escuchar cómo el juez fijaba un calendario procesal. Paralelamente a este proceso penal, el rapero, de 54 años, se enfrenta también a un proceso civil interpuesto por más de 120 víctimas, entre ellas 25 menores en el momento de los hechos, que le acusan de agresión sexual,
según sus abogados estadounidenses.